Hola ingenial, soy el Dr. Rick y bienvenidos a su curso de programación de aplicaciones. Hoy seguiremos viendo algunas estructuras para escribir en código Swift, así que comencemos. Recuerden, aquí tenemos nuestro playground que simplemente al abrir Xcode podemos llegar a él dándole a Get Playground y nos abrirá una ventana como esta donde tenemos import que nos agrega la librería necesaria para trabajar y un ejemplo de cómo declarar una variable. En este caso es str y guarda una cadena de caracteres, que fue lo que vimos en el video pasado. Ahora continuemos viendo cómo escribir funciones. Una función nos va a servir para encapsular un código, es decir, va a ser un pedazo de código que se va a ejecutar cada vez que lo llamemos. Y esto nos va a servir para poderlo utilizar posteriormente en diferentes partes de nuestro proyecto. Así que veamos cómo escribir una función. Para escribir una función simplemente se usa la palabra fun, func, de function, y el nombre que le queremos dar a nuestra función, mi función. Y lleva paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Entre las llaves va a ir todo el código que queremos que se ejecute cuando llamemos a esta función. Por ejemplo, vamos a cortar el mensaje que teníamos en la línea 5 cuando abrimos nuestro playground. Lo pegamos dentro de las llaves y la mandamos a imprimir. No aparece nada, ya que esta sección del código de mi función aún no la hemos llamado para que pueda ser realizado. Para llamar a una función simplemente se pone el nombre que le dimos a la función y paréntesis. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el código, nos aparece nuestro mensaje, Hello Playground. Y así sería como declaramos una función y la mandamos a llamar. A veces es conveniente que esta función tenga parámetros, es decir, que se comunique desde fuera de su propio código. Y para esto sería de la siguiente función, sería de la siguiente manera. Recuerden, escribimos función 2, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis irían los parámetros, es decir, la información que le vamos a pasar y que necesita la función para que pueda realizar su trabajo. Para esto le daríamos un nombre, por ejemplo, variable. Para esto le daríamos un nombre, por ejemplo, x, y debemos especificar el tipo de dato que le estamos pasando. Por ejemplo, de tipo entero. Y abrimos llaves y lo que esté en estas entre llaves sería lo que va a realizar nuestra función. En este caso, el valor de x vamos a sumarle un número igual a x más 4 y mandamos a imprimir nuestra suma. Ahora mandemos a llamar a nuestra función que acepta un parámetro. Y en función 2 le damos tabulador para completar, ya que es una función del editor. Y si se fijan, nos pone el nombre de la variable que está recibiendo y un valor entero. Entonces, que en esta parte que está resaltada en azul es donde va a ir el valor que nosotros queremos asignarle. Por ejemplo, 2. Y nos muestra el resultado, 6. Es decir, está realizando la suma
de x más 4. En este caso x vale 2 más 4, 6, que sería lo que nos imprime en esta línea. Ahora bien, si queremos tener más de un parámetro, simplemente hacemos coma y sería el siguiente parámetro. Y ya tenemos una función que nos suma dos números y nos imprime el resultado. Y para poder llamarla igual sería coma, el nombre de la variable, dos puntos y el valor que queremos darle. En este caso nuestra función sumaría x y y, sería 2 más 3 nos da 5. Pero a veces podemos tener muchas funciones y es complicado recordar el nombre o tenemos nombres repetidos. Para poder evitar que tengamos que poner aquí el nombre de la variable para asignarle el valor, cuando nosotros declaramos nuestra función, recuerden aquí es guión bajo y espacio x y y. Y el guión bajo aparece en otro color. Aquí cuando teníamos nuestra llamada anterior nos marca un error. Y si la volvemos a llamar, ahora lo que se pone en azul o lo que resalta es toda la instrucción, el x2.in y y2.in. Es decir, ahora el valor que queramos aquí, simplemente se lo cambiamos y nos da la suma de 3 y 6, es decir, 9. Entonces, si solamente queremos ponerle el valor y no estar poniendo el nombre de la variable, cuando nosotros declaramos una función, se le pone primero guión bajo, espacio, luego el nombre de la variable que va a tomar el parámetro y dos puntos y el tipo de dato de ese parámetro. Y para llamarla simplemente se le pasa el valor. Una función, recuerden, todo lo que se declare dentro de esta función solamente va a vivir ahí. Por ejemplo, aquí tenemos creamos aquí una variable que se llama suma, pero si nosotros la queremos visualizar fuera de esa función, nos va a decir que no está definida. Aunque parezca que aquí en la función está definida, solo esta definición sirve para la función, es decir, para lo que está entre estas llaves. Si nosotros quisiéramos accesar a esta variable desde fuera de la función, no podríamos, nos marcaría un error. Y finalmente veamos qué pasa cuando queremos regresar un dato de una función. Es decir, la función va a realizar alguna operación y queremos que nos regrese un resultado para poder trabajar con él posteriormente. Eso se hace en la declaración después de cerrar los paréntesis y antes de la llave se le agrega un guión medio y un mayor que sería como una flecha, y definimos el tipo de dato que va a regresar. En este caso, un valor entero. Entonces queremos que esta operación reciba un valor X, un valor Y, lo sume y nos regrese ese valor para después poder trabajar con él. Entonces vamos a eliminar la impresión del resultado y para regresar el dato se utiliza la instrucción return, espacio y la variable que queremos regresar o el valor que queremos regresar. En este caso es suma. Y para poder
almacenarlo necesitamos alguna variable. Entonces creamos una variable, nombre z, y va a ser de tipo entero, que tiene que ser del mismo tipo que nos va a regresar, y va a ser igual al resultado que nos dé nuestra función. Y posteriormente imprimimos esta variable. Y nos da el resultado 9. Recuerden que la función 2 lo que realiza es sumar 3 y 6. Si aquí nosotros le pusiéramos 7, pues sumaría 3 más 7 y el resultado sería 10. Entonces una función nos va a servir para almacenar pequeñas partes del código que hacen una operación en específico. Y así podemos reutilizarlo, ya que simplemente solo tenemos que llamar a esa función para que realice esa operación. En esta ocasión vimos cómo declarar una función usando la palabra func, F-U-N-C, luego el nombre de la función, se abren y cierran paréntesis, donde estos paréntesis contendrán los parámetros en caso de ser necesarios. Estos se definirán con un nombre de una variable que se va a utilizar dentro de la función, dos puntos y el tipo de dato que va a recibir. Si queremos tener más, se le pone coma y se hace la misma estructura, un nombre, dos puntos y un tipo de dato. Posteriormente se cerrarían los paréntesis. En caso de que regresara algún valor, sería con una flecha, que es guión mayor que, y el tipo de dato que nos va a regresar esta función. Y entre llaves iría el código que va a realizar cada vez que llamemos a esa función. Para llamar a una función simplemente es el nombre de la función y paréntesis, y si tiene parámetros iría cada uno separado por comas y se pone en el mismo orden que estamos cuando declaramos nuestra función. Una forma conveniente de escribir los parámetros es agregándoles un guión bajo y un espacio para que no tengamos que poner el nombre de esa variable que está recibiendo el parámetro cuando la mandamos a llamar. Y si queremos regresar un valor, simplemente utilizamos la palabra return y el nombre de la variable o el valor del parámetro que queremos regresar. Yo soy el Dr. Rick. Recuerda, si te gustó este video, no olvides dejar tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Hasta luego.